Egunon Durango, eskerrik asko ona etortzeagatik, igande goiz honetan, gaur osasunari buruz hitz egiteko. Ez bakarrik orain, koronavirusarengatik, betidanik esan dugu eta entzun dugu gure etxean, gure alderdi politikoetan, gure borroketan osasun publikoaren garrantzia. Osasuna eta baita ere hazten garen tokia eta ingurua ezinbestekoak bihurtzen direla gure ongizaterako, gure garapenerako. La salud es un derecho y es un derecho que afecta e implica al conjunto de todas las políticas. La vivienda, el tipo de vivienda que tenemos, afecta o influye positivamente en la salud. Y también el viento. Show must go on. Hey, txango, bizkat igual. ¿Has sido tú? ¿Seguro? Decíamos que la salud es un derecho y es un derecho transversal. Gure gizartearen zutabe ezinbestekoa da osasun publikoa eta gainontzeko politikekin txertatu eta koordinatu behar da. Zergatik esaten dugu hori? Porque aquí, en Euskadi, en Vizcaya mismo tenemos, por ejemplo, una diferencia de 8 años de esperanza de vida entre el barrio de Bilbao la Vieja y, por ejemplo, el municipio de Getxo. No puede ser que en el año 2020 la esperanza de vida sea una muestra tan grave de desigualdad social en base al código postal de cada cual. Esta crisis ha desvelado las fortalezas y las costuras de nuestro sistema público de salud. Ha desvelado unas fortalezas en forma de trabajadores y trabajadoras de la salud y ha desvelado costuras con efectos graves de que la inversión en salud en Euskadi pasó de un 5,24% en el año 2010 a un 4,73% en el año 2018. Es decir, medio punto menos y mucho más lejos de ese 7% que recomienda tanto la OMS como esa media europea y ese 7% al que nos comprometemos desde Elkarrekin Podemos IU a caminar en la próxima legislatura hacia ese 7%. Gure osasun sistemaren austurak agerian geratu dira. Inbertsioaren beherakada eragin handiak izan ditu plantilletan, baliabidetan, horniduretan. Inbertsioa barne produktu gordinaren puntu erdi bat jaitsi dute PNV eta PSko gobernuak eta hori eragin zuzena dauka noski eta ikusi dugu krisi honetan. Inbertsio gehiago funtsezkoa da arretaren kalitatea hobetzeko. Lehen mailako arreta zerbitzua indartzeko zeren hau izan behar da osasun sistemaren bizkarrezurra. Nire kasuan asko ikasi dut Euskadi osasun munduan erreferente bat denaren eta gure legebiltzarkidea izan denaren Juan Luis Uriatik. Zenbat ekimen aurkeztu ditu eta aurkeztu ditugu Elkarrekin Podemosen izenean lehen arretan plantillak handitzeko. Adibidez, Durangon pediatria zerbitzuarekin daukan arazoak konpontzeko. Osasun mentalari buruz, azken finean osasun zerbitzuaren erroak indartzeko. Hortxe daude adibidez, eta probatu ziren lehenengo mailako arretan 2008erako eta 2021erako osasun zentroetarako 153 lanpostu berri gehitzea. Hori lortu zuen Elkarrekin Podemos pasaden legegintzan. Esaten dugu bai, baina egiten dugu aldi berean. Oposiziotik lortu genuen, pentsa zer lortu dezakegun gobernu batetik. Ahí está la clave, una mayor financiación para aumentar la plantilla y mejorar las condiciones laborales también de la plantilla de Osakidetza. No puede ser que la interinidad en Osakidetza sea, según los sindicatos, del 40%. Y ese 40% de interinidad tiene un nombre y apellido. Son 40 años de gestión del Partido Nacionalista Vasco. Decimos que una mayor financiación para lo público porque progresivamente estamos viendo cómo crecen los servicios privados en salud. Ese no es nuestro modelo. No es nuestro modelo por ideología, porque lo tenemos claro que solo lo público garantiza una atención igualitaria. No es nuestro modelo por valores, porque no podemos permitir que la desigualdad condicione el acceso a la sanidad. Pero también por eficacia y por ahorro. Sí, por eficacia y por ahorro, porque la sanidad pública es infinitamente más barata que la sanidad privada.
porque la cuenta de resultados de la sanidad pública es el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de todos y de todas. No tiene cuentas que dar ante una junta de accionistas, no tiene que inflar precios para aumentar la tasa de beneficios. Por tanto, si gobierna Elkarrekin Podemos IU, trabajaremos para desmontar las derivaciones a la sanidad privada, para desmontar la externalización de servicios de Osakidetza, como la limpieza o, por ejemplo, también las ambulancias. En definitiva, para devolver la gestión de todos los servicios de salud, por pequeños que sean, a manos públicas. Konpromisoak dira bai, baina ere gure lanaren adierazpena. Aurreko legegintzan egindakoaren adierazpena eta etorkizunerako gure konpromisoa. Si algo estamos haciendo, creo, en esta campaña es hablar claro y además adquirir compromisos. Si gobierna Elkarrekin Podemos, estas son nuestras prioridades. Un gobierno amplio de izquierdas y fortalecimiento de lo público, de lo común. Guztiona denaren indartzea, horiek dira gure lehentasunak. Berdina izan dezakete PNVek edo PSek? Galdetzen dugu Durango honetan. ¿Qué quiere decir Urkullu cuando dice que los funcionarios tienen que apretarse el cinturón y hacer esfuerzos? Pues en Román Paladino, como diría Anguita, son recortes y recortes. Por eso han tenido que salir a su rescate otros voceros y voceras del PNV negando que vayan a hacer esos recortes. Tuvo que salir Itxaso Atutxa. Se lo dijo Erkoreka a Miren delante en el primer debate de la campaña. Pero yo les diría aquello de que con una mentira se puede ir muy lejos, pero sin ninguna esperanza de volver. Porque además estamos de acuerdo con ellos en una cosa, porque no van a hacer recortes, los están haciendo ya. O, por ejemplo, la relación de puestos de trabajo que han enviado desde el Departamento de Educación del Partido Nacionalista Vasco, el Departamento de Educación de Cristina Uriarte, la relación de puestos de trabajo que han mandado a los centros escolares, ¿no lleva recortes? ¿Van a salir otra vez a la tribuna a decir que no lleva recortes cuando todos los sindicatos, la Confederación de Aitas y Amas de la Escuela Pública y la Asociación de Directores de la Escuela Pública ya lo han denunciado y se puede comprobar en esa relación de puestos de trabajo? Arrazoi guzti hauengatik ideia oso argiak plazaratzen ditugu Elkarrekin Podemosetik. Elkarrekin Podemos IUko gobernu batek gure zerbitzu publikoak indartzeko, gure osasun sistema publikoa indartzeko eta bere erroak indartzeko lan egingo du. Ez daukagu beste menpekotasunik. Horrezegatik, uztailaren 12an, osasun publikoa babesteko, zure bozka Elkarrekin Podemos IU da. Zure bozka Miren Gorrotxategi lehendakaria izateko da. Eskerrik asko, eta Miren Gorrotxategirekin uzten zaituztet. Egun ondanoi, eskerrik asko tortzegatik. Gauza bat argi dago, Iñigok esaten zuen bezala, eskuinak gobernatzen badu, seguro zerbitzu publikoak izango dira lehen kaltetuak. Besteak beste, osasuna. Urronegi joan beharrik gabe, ostiral honetan bertan, Osakidetzako langileek salatu egin zuten lakoa murrizketak egiten ari dela. Eta osasun zentroen aurrean konzentratu egin ziren, eragile sindikalek deituta. Aho batez, gainera. Horretaz, aski oso ondo dakite Durangaldeko osasun zentroetan lan egiten dutenek. Horiek baitira etengabe lan egin dutenek gu zaintzeko. Eta birusaren eraginpean gehien egon direnak dira, pandemia zital honetan gu babestu alizateko. Horiei guztiei, zera esan nahiko nieke, Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak ez zaituztela bakarrik utziko. Ez dugu onartuko euren bizitzak berriro arriskuan jartzea, bitartekoak eta babest ekipoak ez edukitzegatik. Hau lotsagarria data. Lehen mailako arretako plantillak urteak darama salatzen euren egoera, gero eta prekarioagoa dela. Eta gainera, osasun arazo bat duen edozein hiritarrek
baliatzen duen lehen zerbitzua denez gero, koronavirusari eusteko lehenengo aukera da. Uno de los primeros objetivos del Elkarrekin Podemos en el nuevo gobierno será reforzar la sanidad pública y blindarla en los presupuestos, aumentar las plantillas de Osakidetza de atención primaria y enfermería y dignificar sus condiciones laborales. Precisamente para eso hemos planteado un plan de gasto de 4.000 millones de euros para los próximos 4 años. Y así debe ser porque no basta con aplaudir a los trabajadores de la sanidad y mejorar sus condiciones de trabajo. Tenemos que estar también preparadas para poder responder tanto a los problemas de salud diarios como a cualquier crisis sanitaria que pudiera surgir. Decíamos que la plantilla de atención primaria lleva años denunciando que su situación es cada vez más precaria. Y además que al ser el primer servicio al que acude cualquier ciudadano con un problema de salud, es la primera barrera de contención contra el coronavirus. Por ello, tenemos que reforzar estas instancias de atención primaria y debemos también, en este mismo ámbito, incluir las residencias dentro del sistema sociosanitario vasco, también dignificar las condiciones laborales de sus plantillas, al igual que las del servicio de atención domiciliaria y de las empleadas de hogar. Hemen, Durangon, aspaldikoa da 24 orduko pediatria zerbitzua lortzeko egiten ari den eskaria deialdia. Une honetan, hemen Durangaldean, haur batek zentroaren arreta zerbitzu arruntetik kanpo edo asteburuetan arazorik badu, bere gurasoek gurutzetako ospitalera eraman behar dute 40 kilometrora dagoen zentro batera. Eta ia 100.000 biztanle dituen eskualde batean, Durangaldean, ez dago zerbitzu hori. Eta hori uste dugu onartezina dela. Hemen, Durangon, herriaren eskubideak, taldeko gure kideek, mozio bat aurkeztu zuten, jada 2018 urtean. Udalak, pediatriako larrialdi zerbitzu bat eskatu zizaion Euskal Jaurlaritzari. Mozio hau baztertu egin zen udaletxean. Baztertu egin zuen bertako gobernu taldeak, EAJak burutzen zuen gobernu taldeak. Dena dela, Durangon beste osasun arazo batzuk ere badaude. Tenemos otros problemas también de salud pública en Durango, además de la falta de servicio de pediatría 24 horas para esta región de 100.000 habitantes. Se trata de la calidad de nuestro aire. Es uno de los asuntos pendientes también que tenemos en Durango. Y Herriaren Eskubideak lleva años exigiendo que se hagan estudios de calidad del aire que respiramos y que estos estudios sean además rigurosos. Otro problema que ha sido negado tradicionalmente por el que era el equipo de gobierno de este pueblo, dirigido por el PNV en aquel tiempo. Para terminar, sí quisiera poner en valor la importancia del movimiento vecinal en Durangaldea, porque gracias a la lucha y a la iniciativa de este movimiento vecinal se aprobó una consulta popular sobre los terrenos de las antiguas vías del tren, para que se pudiera decidir qué proyecto era mejor para el pueblo. Así que Durango, Durangarrak, eskerrik asko zuen konpromiso sozialarengatik. Estoy convencida de que cuando nos volvamos a ver aquí después del 12 de julio, lo haremos con la capacidad de cambiar las cosas en Euskadi y, por supuesto, también en Durango. Eskerrik asko.